Sexta unidad: los seres vivos y su ambiente. Tema 1. El término ecología parece que se empleó por primera vez a mediados del siglo XIX. El 1 de enero de 1858, el naturalista trascendentista de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, Henry David, escribió a su primo George Thatcher de Bangor, Maine. El señor O.R. Stone Concord, ocupado en la botánica, ecología, etc., con el propósito de que le resulte verdaderamente provechosa su futura residencia en el extranjero. Aunque el origen del término es dudoso, en general se acepta que fue el biólogo alemán Ernst Haeckel el primero que lo definió en el siguiente párrafo. Entendemos por ecología el conjunto de conocimientos referentes a la economía de la naturaleza, la investigación de todas las relaciones del animal, tanto con su medio inorgánico como orgánico, incluyendo sobre todo su relación amistosa y hostil con aquellos animales y plantas con los que se relaciona directa o indirectamente. Tema 2. Ecología de población, también llamada demoecología o ecología demográfica. Es una rama de la demografía que estudia las poblaciones formadas por los organismos de una misma especie desde el punto de vista de su tamaño, número de individuos, estructura, sexo y edad, y dinámica variación en el tiempo. Una población desde el punto de vista ecológico se define como el conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un lugar y tiempo determinado, con un pool genético que les permite reproducirse, perpetuarse y evolucionar. Ejemplo, afectan factores como la disponibilidad o calidad de alimentos, cambio de hábitat, etc. La ecología de comunidades es la parte de la ecología que se encarga del estudio del nivel de organización superior de la materia viva llamada comunidad. La comunidad en biología, también conocida como biocénesis, es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que comparten un lugar común en el espacio llamado habitación. El parámetro macroscópico caracterizado de una comunidad biológica es la diversidad obtenida a partir de la teoría de la formación. Un ecosistema es el medio ambiente biológico que consiste en todos los organismos vivientes, biocenosis, de un lugar particular, incluyendo también todos los componentes no vivos, biotipo. Los componentes físicos del medio ambiente con el cual los organismos interactúan, como el aire, el suelo, el agua y el sol. El concepto, que comenzó a desarrollarse entre 1920 y 1930, tiene en cuenta las complejas interacciones entre los organismos, por ejemplo, plantas, animales, bacterias, protistas y hongos, que forman la comunidad biocenosis y el flujo de energía y material que la atraviesa. Factor abiótico: la temperatura. Los procesos vitales suceden dentro de un intervalo de temperatura entre los 0 grados y los 90 grados centígrados, que son los márgenes que permiten la existencia de agua líquida. Pocas especies toleran ambos extremos, o excepción de las bacterias termófilas, 85 grados centígrados. La temperatura condiciona, además de la humedad, otros factores abióticos, como los factores abióticos como la presión atmosférica y los vientos. Las variaciones de temperatura en la Tierra dependen de la latitud de las estaciones y de la altitud. Los animales, dependiendo de su capacidad para controlar la temperatura corporal, se clasifican en endotermos. Regulan su temperatura mediante la producción de energía por mecanismos internos. Pueden colonizar hábitats polares, ya que son capaces de estar activos incluso a temperaturas muy debajo de los 0 grados centígrados. Son aves y mamíferos. Ectotermos. No tienen mecanismos internos para controlar su temperatura, por lo que ésta depende de fuentes exteriores de calor. Son invertebrados como los peces, los anfibios y los reptiles. Tanto unos como otros se presentan adaptaciones y comportamientos para regular la temperatura. Factores bióticos. Los factores bióticos o componentes bióticos son los organismos vivos que interactúan con otros seres vivos. Se refieren a la flora y la fauna de un lugar y sus interacciones. Dícese factores bióticos o FB a las relaciones sexuales que se establecen entre los seres vivos de un ecosistema y que condicionan su existencia de vida. Los individuos deben tener comportamientos y características fisiológicas específicas que permiten su supervivencia y su reproducción en un ambiente definido. La condición de compartir un ambiente engendra una competencia entre las especies, competencia dada por el alimento, el espacio, etc. Cadena y redes tróficas. Cadena trófica. Es el proceso de transferencia de energía alimenticia a través de una serie de organismos en el que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente.
También conocida como cadena alimentaria, es la corriente de energía y nutrientes que se establecen entre las distintas especies de un ecosistema en relación con su nutrición. Circulación de la materia, el ciclo del carbono, son las transformaciones químicas de compuestos que contienen carbono en los intercambios entre biosfera, atmósfera, hidrosfera y litosfera. Es un ciclo geoquímico de gran importancia para la regulación del clima de la Tierra, y en el que se ven implicadas actividades básicas por el sostenimiento de la vida, debido a que de él depende la producción de energía, de materia orgánica, que es el alimento básico y fundamental de todo ser vivo. El ciclo del nitrógeno es cada uno de los procesos biológicos y abióticos en que se basa el suministro de este elemento a los seres vivos. Es uno de los ciclos biogeoquímicos importantes que se basa el equilibrio dinámico de composición de la biosfera terrestre. Ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimentos de la hidrosfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas, y el agua solamente se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico. El agua de la hidrosfera procede de la desfragmentación del metano, donde tiene una presencia significativa por los procesos del vulcanismo. Una parte del agua puede reincorporarse al manto con los sedimentos oceánicos de los que se forma parte cuando estos acompañan a la litosfera. La mayor parte de la masa del agua se encuentra en forma líquida, sobre todo en los océanos y mares, y en menor medida en forma de agua subterránea o de cual superficial, en arroyos y ríos. El segundo compartimento por su importancia es el del agua acumulada como hielo, sobre todo en los casquetes glaciares antártico y groenlandés, con una participación pequeña de los glaciares de montaña, sobre todo de las latitudes altas y medianas y de la banquisa. Por último, una fracción menor está presente en la atmósfera como vapor o en estado gaseoso como nubes. Esta fracción atmosférica es sin embargo muy importante para el intercambio entre compartimentos y para la circulación horizontal del agua, de manera que se asegura un suministro permanente a las regiones de la superficie continental alejadas de los depósitos principales. Relaciones interespecíficas. En ecología y zoología, una relación interespecífica es la interacción que tiene lugar en una comunidad entre dos individuos o más de especies diferentes dentro de un ecosistema. Las relaciones interespecíficas son relaciones ambientales que se establecen entre los organismos de la biocenosis. También puede dividirse en ármicas y desármicas, ejemplo el cardumen. Depredación. En ecología la depredación es un tipo de interacción biológica en la que un individuo de una especie animal, el predador o depredador, caza a otro individuo, la presa, para subsistir. La simbiosis. El término simbiosis, del griego sin, con, y biosis, que es vivir, hace la referencia a la relación estrecha y persistente entre organismos de distintas especies. A los organismos involucrados se les denomina simbiontes. Comensalismo. El comensalismo es una forma de interacción biológica en la que uno de los intervenientes obtiene un beneficio mientras que el otro no se ve ni perjudicado ni beneficiado. El término proviene del latín com mensa, que significa compartiendo la mesa. Mutualismo. El mutualismo es una interacción biológica entre individuos de diferentes especies, en donde ambos se benefician y mejoran su aptitud biológica. Las acciones similares que ocurren entre miembros de la misma especie se llaman cooperación. El mutualismo se diferencia de otras interacciones en las que una especie se beneficia a costa de otras. Estos son los casos de explotación, tales como parasitismo, depredación, etc. Parasitismo. El parasitismo es una interacción biológica entre organismos de diferentes especies, en la que una de las especies, el hospedador, ve mermada su aptitud reproductiva. La otra, el parásito, se beneficia de la relación, lo que se traduce en una mejora de su actitud reproductiva. El parasitismo puede ser considerado un caso particular de depredación o, para un término menos equívoco, de consumo. Cambios en las comunidades. Se llama sucesión primaria a la que arranca en un terreno desnudo, exento de vida, es decir, es aquella que se desarrolla en una zona carente de comunidad preexistente, que se inicia en biotopo virgen que no ha sido ocupado previamente por otras comunidades, como ocurre en las dunas, nuevas islas, etc. Se llama sucesión secundaria
a las que se produce después de una perturbación importante, es decir, es aquella que se establece sobre una ya existente que ha sido eliminada por incendio, inundación, enfermedad, talas de bosque, cultivo, etc. Estos reinician la sucesión, pero a partir de condiciones especiales en las que suelen ocupar un lugar especies muy adaptadas a este tipo de perturbaciones, como las plantas, que por ellos llamados pirófitas. Clímax bioma. Un bioma es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica, que es nombrado a partir de la vegetación y de las especies animales que predominan en él y son las adecuadas. Es la expresión de las condiciones ecológicas del lugar en el plano regional o continental. El clima induce el suelo y ambos inducen las condiciones ecológicas a las que se responderán las comunidades de plantas y animales del bioma en cuestión. En función de la latitud, la temperatura de las precipitaciones, en definitiva, de las características básicas del clima, se puede dividir la Tierra en zonas de características semejantes. En cada una de estas zonas se desarrolla una vegetación, fitocenosis, y una fauna, zoonosis, que cuando son parecidas definen un bioma, que comprende las nociones de comunidad y la interacción entre suelo, plantas y animales. Biodiversidad en México. México es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo. Entre 10 y 12% de las especies del planeta se encuentran en nuestro territorio, sumando más de 200.000 especies. Además del número de especies, la diversidad de México es relevante porque muchas de las especies de importancia agrícola tuvieron su origen en nuestro territorio. Entre las causas que hacen de México un país de gran diversidad biológica está la topografía, la variedad de climas y una compleja historia tanto geológica y biológica como cultural. México es uno de los centros más importantes de origen de plantas cultivadas en el mundo. Se estima que nuestros antepasados participaron en la domesticación de cerca de 80 especies. México es el cuarto país megadiverso en el mundo. México se encuentra en los primeros lugares de la lista de riquezas de especies, ocupa el primer lugar en el mundo en riquezas de reptiles, 707, el segundo en mamíferos, 491, y el cuarto en anfibios, 282, y plantas, 26.000. De acuerdo con esta detallada clasificación, México es el país con mayor diversidad ecológica de América Latina y el Caribe, al estar presentes dentro de sus límites políticos los 5 tipos de ecosistemas, 9 de los 11 tipos de hábitats y 51 de los 191 ecorregiones identificadas. México ocupa el primer lugar mundial en variedad de cactáceas.